Lina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene la importante misión de ser garante del derecho fundamental de la protección de datos personales. ¿Nos puedes decir qué facultades tiene el IFAI para ser garante de los derechos ARCO y cómo se ha organizado en su interior para dar cumplimiento a estas funciones? Claro que sí, con mucho gusto. El IFAI es el órgano garante de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública en posesión del Poder Ejecutivo Federal, pero ahora con esta nueva ley también tiene facultades en todo el país para la protección de la información de las personas que esté en manos de los particulares, sean empresas o, por ejemplo, médicos, etcétera, ¿no? Personas con actividad empresarial. Y bajo esta nueva ley en materia de protección de datos, pues sí trajo una reorganización, una nueva estructura del IFAI, porque prácticamente tuvimos que crecer en una tercera parte, casi más de la mitad. Y tenemos unas nuevas áreas creadas para las facultades que tenemos en ley. Las más importantes facultades que le da la ley al instituto es de resolución de 3 procedimientos. El de protección de derechos, que es cuando la gente se viene a quejar al IFAI porque un responsable no los atendió. El de imposición de sanciones derivado de una violación a la ley, y el de verificación, que esas verificaciones pueden ser de oficio o a petición de parte. Pero el IFAI también tiene facultades de promoción de la cultura del derecho. Tenemos también facultades en materia de divulgación de estándares en materia de seguridad, de coordinación en el ámbito internacional con otras autoridades, porque los datos fluyen fuera de las fronteras. En fin, digamos que es un marco amplio de facultades, y por eso se creó una Secretaría de Protección de Datos Personales, de la cual dependen 4 direcciones generales para atender estas tareas. Una es de normatividad y estudios, otra es de sustanciación de procedimientos ARCO y de imposición de sanciones, la de verificación del cumplimiento de la ley, y la que yo ocupo, que es la Dirección General de Autorregulación, que promueve el cumplimiento voluntario de la norma. ¿Qué debemos hacer los particulares cuando no nos den a conocer el aviso de privacidad y nos recaben los datos personales? Bueno, ahora sí que, como la campaña que va a lanzar el IFAI sobre aviso no hay engaño, la gente tiene que exigirle a la empresa que le diga para qué van a usar su información personal, porque este derecho consiste en el poder de disposición y control que tenemos sobre esa información, y va a cambiar la cultura totalmente por la que se venía manejando la información por parte de las empresas. Es decir, antes se creía que las bases de datos eran propiedad de la empresa, y por eso esta ley, incluso el ámbito de aplicación lo fija claramente desde su denominación. Es una ley para proteger los datos en posesión de los particulares, porque son meros poseedores. Entonces, cuando un particular, a partir de enero de este año, ya puede ir a exigir, dígame usted qué datos tiene sobre mí y rectifíquelos, o los quiero cancelar, o me opongo a que me mande publicidad y me estén llamando por teléfono, pues hay varias opciones. Una es que sí nos conteste en tiempo el responsable, pero no nos entregue la información que pedimos, o nos las entrega incompleta, o nos dice que no nos va a cancelar el dato, o que no va a proceder a la oposición, y otra es que no conteste nada. Entonces, para eso la ley y el reglamento ya establecen claramente que 15 días después de la respuesta, ya sea negativa o dándonos la información incompleta, o por el silencio que se da durante ese plazo, las personas puedan presentar una inconformidad ante el IFAI, que es el órgano garante entre el ciudadano y el Poder Judicial, porque estamos en sede administrativa. Y digamos, al venir al IFAI hay muchas ventajas, porque al ser sede administrativa no hay que tener un abogado que nos ayude en el procedimiento, es gratuito y es expedito. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es saber que en 15 días se le puede vencer el plazo para presentar la inconformidad. Entonces, hay que venir al instituto. Hay muchas maneras de presentarla, puede ser incluso por correo electrónico, y pronto se va a habilitar una herramienta para que desde todo el país también podamos hacer esa inconformidad ante el IFAI, y se detona luego un procedimiento de revisión que se denomina de protección de derechos. Por las particularidades de los sujetos de la ley, normalmente son empresas que durante su operación recaban, tratan y almacenan datos personales. ¿Cuál ha sido la reacción de estas empresas a las disposiciones de la ley sobre datos personales? Ha sido diversa, porque el propio universo de sujetos regulados lo es. Me explico. Esta ley aplica a cualquier persona moral o física
que en el curso de sus actividades usa información de las personas. Entonces, estamos hablando desde el Kinder Montessori, la pizzería, hasta la gran tienda departamental o de autoservicio, el hospital, la universidad, hasta un médico, un ginecólogo, un pediatra. Entonces, todo el mundo maneja información de las personas, ¿no? Y por tanto, el universo pues es casi incalculable. El INEGI nos ha arrojado ciertos datos sobre unidades económicas y son millones, porque cualquier empresa puede tener datos incluso de sus empleados, o aunque no maneje clientes, personas físicas, puede producir tubería, etcétera, ¿no? Pero el punto aquí importante a resaltar es que sí hay un desconocimiento muy grande de la norma, por eso este tipo de esfuerzos que hacen ustedes, por ejemplo, por divulgar, son tan importantes, porque ni la gente sabe que tiene un derecho, una prerrogativa, ahora constitucional en el 16, en el más alto nivel de nuestra pirámide normativa, y por otro lado los sujetos regulados, pues los primeros que se enteraron fueron las grandes multinacionales, porque en otros países esto ya lleva más de 30 años, y ya tienen normativas, entonces preocupados porque el tema en México no distorsionara lo que vienen haciendo en otros países, incluso participaron desde la ley. Eso es bueno porque las multinacionales manejan a muchos titulares, es decir, la mayoría de nosotros utiliza a lo mejor servicios bancarios, hospitales, etcétera, y bueno, pues son millares de personas las que están en esas empresas. Pero digamos que las pequeñas y medianas las personas con actividad empresarial o de servicios, yo creo que no están tan enteradas. Entonces, ha sido todo un proceso, porque por un lado fue publicación normativa por parte del Ejecutivo en el Diario Oficial, y luego viene la fase de campañas de comunicación social, y luego la de capacitación a sujetos regulados, y apenas estamos entrando en esta fase más fuerte de capacitación. Entonces la reacción, digamos, de las multinacionales, en principio fue un poco a la defensiva, porque no querían una regulación que distorsionara, que fuera excesiva, etcétera, pero apoyaron en el proceso y tenemos una regulación moderna, de avanzada y demás. Entonces es positiva la reacción con ellos. En las demás que hemos detectado, algunas incluso por su naturaleza de responsabilidad social, se han acercado incluso de manera voluntaria al IFAI, empresas incluso mexicanas grandes, que quieren saber de qué se trata eso de la Ley de Protección de Datos. Pero yo creo que la gran mayoría todavía no conoce este derecho. Entonces, no podría decirte tampoco por esa razón la reacción que tienen, si es positiva o negativa, pero en breve vamos a lanzar ya una encuesta durante este año para conocer, uno, el grado de conocimiento de la ley y el grado de cumplimiento de la misma. Entonces eso nos va a dar muchas cifras duras. Yo espero que en un año podamos volver a platicar y ya te diga, el sector de la farmaindustria es el mejor enterado, el más cumplidor, el que se resiste más es el de los call centers y el marketing quizás, o no, quizás sea al revés. Entonces el tema es que por el momento sí hay ya una labor de capacitación y de difusión por parte del instituto, y esperemos tener pronto las reacciones, ¿no? Muy bien, Nina. Por otra parte, sabemos que el IFAI tiene funciones verificadoras y sancionadoras del cumplimiento de la ley. ¿Nos puedes decir cómo se llevan a cabo estos procedimientos de verificación? Claro que sí. Mira, por eso se creó una dirección general para este tema, que es el de la verificación del cumplimiento de la norma. Y lo que establece la ley, es que la verificación puede ser de oficio o a petición de parte. De oficio se puede detonar cuando en el propio procedimiento de protección de derechos ARCO, que así se denominan los derechos que tenemos las personas titulares de datos, por el acrónimo que forman de acceder a nuestra información, rectificarla, cancelarla, es decir, suprimirla cuando ya no es necesaria, u oponernos a su utilización, pues derivado de un procedimiento de derechos ARCO se puede detectar que un responsable no está cumpliendo, por ejemplo, con las medidas de seguridad o con la calidad del dato, que no está actualizado, que no es pertinente, etcétera, o que no dieron el aviso de privacidad correctamente, y por tanto eso detona una verificación que puede después desencadenar el procedimiento sancionador o de imposición de multas. Porque la ley trae unos asideros, ¿no?, para determinar los tipos de infracción administrativa en los que se incurre, y esto trae o conlleva una multa. Tengo que decir varias cosas al respecto, porque en cuanto a la verificación, por ejemplo, que se puede llevar a cabo porque alguna persona nos viene y nos avisa que hay
expedientes clínicos en un bote de basura, o que se están dando cuenta que se está recabando la huella digital en un lugar donde no tienen por qué pedirnos un biométrico, o que hay unas cámaras de videovigilancia en un edificio y no se está dando el aviso de que se videograba a la gente. Entonces el IFAI, como es una ley de orden público, puede detonar una verificación. ¿Y qué se hace en la verificación? Bueno, se va a realizar visitas de inspección, puede ser incluso simplemente documental, por ejemplo, una verificación de aviso de privacidad, pues la puede hacer el IFAI desde la oficina del IFAI, es decir, ve la página de internet, revisa el aviso, o le puede requerir documentalmente a la empresa que mande el aviso de privacidad. Pero hay verificaciones más complejas, por ejemplo, en materia de seguridad de la información, saber si los equipos informáticos cuentan con medidas para encriptar la información, si están, por ejemplo, en los hospitales previendo que las laptops no se puedan sacar tan fácilmente, o que se encripte la información y solo se acceda mediante biométricos, en fin, esa parte más técnica, que es muy importante en materia de datos, porque ahora todo está en dispositivos electrónicos, y si no es en la BlackBerry, ya podemos tener casi los datos de un hospital entero, o el expediente clínico de mucha gente. Entonces la verificación se vuelve técnica y hay unos plazos, ¿no? La ley habla, y el reglamento en concreto, ya de 180 días para llevar a cabo la verificación. Estos plazos se pueden ampliar porque habrá casos que son más complejos y que requieren mayor evidencia. Lo que hace el verificador del IFAI, por supuesto, como un acto de autoridad, identificándose plenamente y sin violar las garantías del proceso, es recabar aquellas evidencias que le permitan probar que hay una violación a la ley. Y luego esto desencadena o detona el proceso de imposición de sanciones, porque el verificador ya dice, veo aquí que le faltan elementos al aviso de privacidad, y entonces ese caso se pasa a la Dirección General de Sustanciación e Imposición de Sanciones para que busquen el catálogo la sanción que corresponda. Y para cerrar el tema, yo les diría algo muy importante, que es que el IFAI buscó incentivar el cumplimiento de la norma de carácter voluntario, aplicando, o tenemos, digamos, una regla en la que si el responsable invirtió dinero en tener medidas de seguridad, invirtió tiempo de su personal en capacitarlos respecto a la materia de datos personales, pues la multa se atenúa. Entonces no va a ser la máxima, mucho menos, porque además en temas de seguridad pues sabemos que no es absoluta, ¿no? Entonces es importante señalar pues que en la verificación también el propio inspector del IFAI va a verificar o se va a percatar de que se tomaron acciones en concreto, y eso se lo va a informar al de sustanciación para que en su caso aplique una sanción menor. Entonces en términos generales pues esa sería el procedimiento de verificación, y ya nada más por último diría que se antoja pues imposible que el IFAI pueda ir a verificar a cada pequeño comercio y a cada médico, etcétera. Entonces vamos a buscar mecanismos para que podamos lograr a través de terceros certificaciones, etcétera, que es el tema de autorregulación. Muy bien, muchas gracias. Respecto del reglamento que se publicó el 21 de diciembre del año pasado, este tiene el concepto de autorregulación vinculante. ¿Nos podrías platicar un poquito más de este concepto, darnos su objetivo, sus incentivos y decirnos cómo operarán los certificadores en materia de datos personales? Como te decía, es muy difícil que el IFAI pueda ir a verificar a todas las empresas, porque necesitaríamos un ejército de servidores públicos, y además no es tanto el objeto del órgano garante, es decir, el ser el policía, sino más bien el ser el educador, el ser el que de manera preventiva impulse que la ley se cumpla. Entonces, los mecanismos de autorregulación vinculante a los que se refiere la ley establecen que cualquier responsable puede crear mecanismos de cumplimiento voluntario de la norma. Por ejemplo, un código de ética que desarrolle la política de privacidad de la empresa, incluso de empresas del mismo grupo. Esto es unas reglas corporativas de negocios, por ejemplo. Y también por sector, es decir, el sector de las aseguradoras puede hacer las cosas de la misma forma en materia de protección de datos, y eso incluso les ahorra costos. Pero más allá, lo importante es que el IFAI tenga como una especie de brazos que nos ayuden, que serían organismos terceros que estén capacitados para auditar, que conozcan muy bien la ley y que sigan los parámetros de autorregulación que el propio IFAI y la Secretaría de Economía van a divulgar. Entonces, una vez que estén publicados a mediados de año, cualquier organismo que se considere capaz
de cumplir con esos requisitos, es decir, que tenga estabilidad, que cuente con personal, que esté capacitado, va a poder ir a verificar a las empresas de manera voluntaria, aquellas que estén dispuestas a hacerlo, y aquellas que cumplan con esa lista de verificación van a obtener un distintivo de cumplimiento, es decir, un sello de confianza, algo que se empiece a conocer por las personas como una empresa segura en materia de protección de datos. Y esto va a generar un círculo virtuoso porque el individuo que diga, bueno, esta Telefónica no está cumpliendo con la política de privacidad, pues yo me voy a otra empresa, ¿no? Entonces, más allá de la multa, fíjate qué interesante, el hecho de que una empresa pueda perder clientes, que yo creo que a la larga puede ocurrir porque vivimos en una situación pues de inseguridad desafortunadamente y la gente es muy desconfiada ya de a quién le da su información. Entonces hay que apostarle a el mecanismo de autorregulación y a la certificación. Obviamente queremos hacer algo muy sólido y muy serio, es decir, el mensaje que queremos transmitir es, no cualquiera va a llegar y decir, sabes que yo te certifico, y entonces genera un mercado de coyotaje y de casi extorsión a la empresa de, tienes que tener el sello del IFAI si no vienen y te multan. ¿Por qué? Porque el segundo componente, y con esto termino la idea de autorregulación, es que queremos que sea reconocido ese sello a nivel internacional, por ejemplo, en el marco de la APEC, es decir, el Foro Económico de Asia-Pacífico, o incluso de la OCDE, ¿por qué no? ¿Y esto qué implicaría? Pues que una empresa canadiense o australiana o rusa pueda voltear sus ojos a una empresa mexicana y decir, yo quiero pagar mi nómina desde México porque me cuesta más barato en pesos. Y lo hacen bien y protegen datos. Antes México se consideraba como un paraíso de datos personales. Ahora con la ley y todo el andamiaje jurídico queremos devenir en un puerto seguro. Por último, Lina, ¿cuáles son las mejores prácticas en materia de datos personales que puedes recomendar a las empresas? Mira, son varias. La primera que yo les recomendaría es que inicien con un diagnóstico de qué información tengo yo de las personas, cómo entra al flujo de mis procesos administrativos y cómo sale esa información, a quién se la doy. Se la estoy dando a un encargado de tratamiento, está dentro o fuera de México, tengo los consentimientos de las personas o no, cuento con un aviso de privacidad, ya designé a alguien para llevar el rol de la persona o departamento de datos. Y para poder cumplir con estas mejores prácticas y recomendaciones, el IFAI tiene unas guías publicadas en nuestra página, es www.ifai.mx, y ahí ustedes van a encontrar, digamos, qué es lo que hay que hacer primero, ¿no? Lo primero, como dije, es un diagnóstico de la situación. Y créanme que no es una ley muy costosa, porque yo entiendo que los empresarios digan, bueno, pero una ley más, ya estamos sobreregulados. Esta es una ley de mínimos, si así lo quieren ver, porque cumpliendo con esta ley se cumplen otros estándares. A nadie le conviene que le roben la base de datos de sus clientes, un competidor, ¿no es cierto? Entonces está orientada a los propios incentivos de la empresa, ¿no? Y yo por eso les diría, lo primero es hacer un alto en el camino y revisar quién está viendo qué dato, y hacer una especie de diagrama y, por supuesto, cumplir con las primeras obligaciones. Aviso, designación de la persona o departamento de datos y tener medidas de seguridad implantadas. Yo creo que eso es algo como el front desk, pero hacia adentro, entonces tendría que verse todo el flujo y ver quién de verdad puede conocer qué datos. Por ejemplo, en un hospital, una enfermera no tendría por qué ver el perfil psiquiátrico del paciente, sino simplemente darle el medicamento que le piden, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema más complejo al interior, pero las mejores prácticas son las de compliance, es decir, cumplir con una nueva norma, no buscar cómo ampararnos contra el reglamento de la ley, porque pues eso nada más hace que incluso reputacionalmente aquella empresa que diga, ya le gané el amparo al IFAI, pues el mensaje a la gente es de que no queremos cumplir, porque siempre hay manera de encontrarle un defecto, ¿no? Y al final del día, pues el Poder Judicial tendrá la última palabra de hasta dónde los alcances de la norma, ¿no? Mi recomendación sería esa, a cumplir con lo que dispone la ley. En un principio, digamos, lo más urgente son esos elementos, y más allá, pues certificarse, lograr distinguirse como una empresa que cumple con esto, ¿no? Lina, ha sido muy interesante todo lo que nos has expresado. Te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista.